Pues sí, el próximo 17 de marzo va a tener lugar en el cine La Clé, aquí en París, una velada debate en torno a la proyección del documental de la realizadora argentino-mexicana Natalia Brustein, Tiempo Suspendido, con el que fue laureada en el pasado Festival de Biarritz con el premio Projet Lisière, gracias al cual podrá trabajar en su próxima película, En la piel del otro. Y precisamente para hablarnos de esta película y de sus proyectos cinematográficos, Natalia Brustein ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes por invitarme. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Argentina, en Buenos Aires, en 1975, pero que desde 1976 vives y trabajas ahora en México. ¿En qué circunstancias llegas a México con solo un año? Bueno, en Argentina el golpe de Estado fue en el 24 de marzo de 1976. Se van a cumplir a los 40 años del golpe. En diciembre del 75 muere la primer tía mía, hermana de mi papá, que muere en un enfrentamiento con el ejército. Mi tío, el mayor de los hermanos, ya había ido a Argentina, a México exiliado, con su esposa y sus hijos. Mi abuela fue poco tiempo después para México porque, junto con mi abuelo, presentan un juicio a las Fuerzas Armadas para pedir el cuerpo de mi tía. Eso fue en enero del 76, antes del golpe. Y fue de los primeros juicios que se presentan a las Fuerzas Armadas, porque cuando mi abuela va a reclamar el cuerpo, le entregan las manos de mi tía en un frasco. Entonces, ella reclama el cuerpo y empiezan a haber un poco de amenazas. Mi abuela se va a México un poco esperando que las cosas se calmen, pero enseguida se viene el golpe de Estado. Y eso fue en marzo del 76 el golpe. En junio del 76 secuestran a mi abuelo. Y en septiembre, más o menos, agosto, septiembre del 76, mi mamá dice que mejor hay que irse para México, que ahí estaba la familia y esperar un poco. Mi papá se quedó con otra de sus hermanas y el esposo de la hermana, buscando a su papá porque no sabían qué era lo que pasaba y no entendían, no se sabía el tema de los desaparecidos, sino que pensaban que estaban presos en algún lado. Y bueno, 6 meses después de que mi mamá y yo nos llegamos a México, a mi papá y a mi tía los secuestran también y al esposo de mi tía. Terrible. Eso fue como el inicio del exilio en México. ¿A qué edad te cuentan las aventuras de tu familia? Desde siempre, o sea, yo desde que tengo uso de memoria, mi mamá siempre me contó todo. Vivíamos en México muy junto a toda la familia, mi abuela, mi tío, y entonces siempre fue muy presente la lucha de mi padre, de mis tíos, y el por qué se quedaron en Argentina, por qué luchaban, y bueno, y las repercusiones que había habido, ¿no? en Argentina. La denuncia que puso tu abuela contra el ejército la puso en un momento que todavía era democrático, ¿no? La Argentina Exacto. era democracia. Exacto. Supuestamente. Sí, supuestamente, porque ya había como un convenio entre Isabel Perón y lo que era la dictadura. Sí, fue mi abuela, eso fue de los primeros en poner la denuncia y bueno, eso repercutió en muchas cosas, ¿no? Natalia, vas a estudiar cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica en México. El hecho de que decidieras estudiar cine es de alguna manera para continuar el trabajo de rescate de la memoria que hizo tu abuela Laura durante toda su vida. Bueno, la verdad es que estuve metida en el cine desde siempre. Mi mamá cuando yo tenía como unos 4 años se juntó con otro argentino exiliado en México. Él es cineasta, sonidista y así que viví en el medio del cine. De hecho, cuando terminé la escuela no quería estudiar cine, dije yo nunca me voy a dedicar al cine y después de 2 años dije, bueno, ok, ya voy a entrar a estudiar cine gracias a un padrino español que tengo, editor, montajista y entonces empecé con el cine. Y me interesó desde siempre el documental, me parecía muy interesante lo que significaba el documental. No quería ser directora también, yo soy muy clara, muy firme en mis decisiones. La dirección nunca fue lo mío. Pero cuando me recibí en la tesis del CCC, hice un documental sobre la búsqueda de mi papá. Era como una búsqueda personal de entender las decisiones que habían tomado
Mi papá tenía 24 años cuando lo secuestran, yo tenía más o menos 24 años cuando empecé con la tesis y quería entender las decisiones que habían tomado. Entonces Era, me fui a Argentina a filmar y ahí era fue. Encontrando a Víctor, me Exacto, imagino, ¿no? Que de 2005, ¿no? Película que correcto. ya tuvo varios premios, ¿no? Pues no, no tantos, la verdad. Estuvo nominada en México por el cortometraje documental Al Ariel, que es la Academia Mexicana de Cinematografía. Y después se ha presentado como muchos espacios de derechos humanos y eso, pero no, premiada no fue. Planeaba La sombra de Buñuel por la escuela de cine en la que tú estudiaste. Sí, claro. En México Buñuel es personaje emblemático, ¿no? De hecho, el CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, está en los estudios Churubusco, está al lado. Entonces, bueno, Buñuel es creo que parte fundamental de la educación cinematográfica. Curiosamente, sus primeras películas eran documentales. Las Ajá. Urdes, recuerdo, ¿no? Una película rodada en España. ¿No has pensado también pasar a la ficción, quizás? Pues sí, la verdad que tengo una idea ahora. Estoy ahí con una idea de guión, pero bueno, ahí sí que el guión creo que va a ser una cosa un poco más tardada. Y el proyecto en el que estoy ahora, aunque es un documental, es una animación también, entonces creo que va a ser interesante experimentar en otra área. Hablaremos de ese documental, pero volviendo a tu película, El tiempo suspendido, que se proyecta aquí en París a mitad de marzo, es tu primer largometraje, pero ya ha obtenido varios premios también, ¿no? Sí, la verdad es que creo que fue una película que le ha ido muy bien, que creo que porque abarca como muchos temas, no solamente el tema de la desaparición en Argentina o la dictadura militar en Argentina, sino que yo me quise centrar mucho en el tema de la memoria y la importancia de la memoria social y la memoria personal. Y bueno, la película la verdad es que le ha ido súper bien. Estrenamos el año pasado en el Festival de Guadalajara, en marzo, justo ahora va a ser un año, y a partir de ella arranqué con varios premios, que en realidad pues no es tanto los premios, sino como esto de que la película se ve, ¿no? Me da mucha emoción que finalmente mi abuela es una persona que sigue hablando, ella falleció en el 2013 y pero siempre fue una mujer para mí brillante en su forma de hablar, su forma de lucha y pues nada, me da emoción que ella sigue dando la vuelta y sigue hablando. En los primeros planos de tu película, Natalia Bruchstein, te vemos investigando en una biblioteca en México o en Argentina, En no sé, en Argentina. Argentina me Ajá. imagino. ¿Has encontrado algo que no esperabas en esa cantidad de papeles en los que has metido tus narices? Pues mira, la verdad que lo que fue muy fuerte fue encontrarme con esos papeles, porque no sé si te acuerdas que hay un momento en la película que yo abro un baúl junto a ella y yo no sabía que había ahí adentro, o sea, realmente ese momento lo abrí junto con ella, entonces fue una sorpresa encontrarme con todo eso. Yo sabía, mi abuela escribía mucho, siempre estaba escribiendo y su casa era un caos de papeles por todos lados. Te asomabas atrás del sillón y ella echaba todo ahí atrás del sillón. Entonces, pero fue como, eso fue para mí lo fundamental de encontrarme. Después, bueno, ha sido ir leyendo textos y aunque intenté hacer una selección de material antes de filmar la película, pues no pude leerlo absolutamente todo y todavía me sigo encontrando reflexiones que se me hacen maravillosas, que me encantaría poder hacer algo con ese material porque creo que es súper valioso, no solo a nivel de la psicología, sino a nivel personal y lo que significa convivir con el desaparecido, convivir con, sí, con todo esto que representa y la lucha que significa por algo que uno cree que es justo, ¿no? Que finalmente ese fue el trabajo de mi abuela. Y convivir con su pasado, ¿no? Hay Sí, magníficas fotografías de tu abuela joven, sí. gran deportista, ¿no? Súper, le encantaba la natación, ella siempre nos hablaba de que había que nadar, nos llevaba mucho en México, cuando vivíamos en México nos llevaba siempre a nadar, para ella nadar era lo más importante y el río ese que aparece en la película es el río donde ella nadaba y siempre nos hablaba de que ella cruzaba el río a nado y que era, bueno, nada, era su pasión. Cuéntanos, Natalia, qué significa para ti como persona y también como cineasta ser nieta de Laura Bonaparte, tu abuela, una de las madres de la Plaza de Mayo que durante décadas ha intentado en vano sacar del olvido la desaparición de tres de sus hijos. Bueno, como abuela, la Laura Bonaparte era un personaje bastante particular, pero nosotros viviendo en el exilio no teníamos otra referencia de qué era ser un abuelo, ¿no? Entonces mi abuela era,
una mujer hermosísima, era mucho más alta que yo, tenía un porte muy elegante y súper brillante. Y nos llevaba muchas veces a la casa, éramos 5 de los nietos que vivíamos ahí en México, entonces nos llevaba a pasar la noche con ella y muchas veces nos dejaba solos. Y entonces nosotros pues éramos un desastre porque teníamos entre 5 y 8 años, tampoco éramos grandes. Y la abuela se volvía loca con esas cosas. O por ejemplo no le gustaba que le dijéramos abuela en público. Entonces, cuando me acuerdo una vez me perdí ahí en un lugar público que había una fiesta en México. Y entonces había un señor con un micrófono y me subo y empiezo, ¡ay, mi abuela, por favor, mi abuela Laura! Y entonces aquí la abuela de Natalia, y entonces aparece mi abuela enojadísima. Y entonces yo, ¡ay, no, abuela, no! Laura, pida por Laura. No, estaba enojada porque me había perdido, pero bueno, en ese sentido mi abuela era muy, muy particular. Pero cuando fui creciendo y fui viendo quién era ella, su parte política, su parte social, su compromiso, para mí fue un gran ejemplo. O sea, sí fue un ejemplo de mujer, de lucha, pues de todo lo que significa un ser humano y realmente el compromiso a creer en lo más importante. Porque ella no solamente luchó por el tema de los desaparecidos en Argentina, sino que estuvo muy vinculada en todo el tema de lo que tenía que ver con derechos humanos. El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, o sea, el aborto. Estuvo muy ligada con el género transexual, apoyándolos en su propia decisión. Estuvo en Centroamérica trabajando con los refugiados de Guatemala, El Salvador. Estuvo en Bosnia con las mujeres de negro. O sea, realmente su compromiso fue muy grande. Entonces, para mí era un ejemplo de esa lucha y de siempre creer en lo que es lo justo, ¿no? Volvió, me imagino, a Buenos Aires con la vuelta de la democracia, con el gobierno de Alfonsín. Exacto, ella en el 85 regresó a Argentina. No estaba muy segura de volver porque México tenía un mundo y un grupo que le gustaba mucho, pero bueno, era más fuerte regresar a buscar a sus hijos, a buscar a mi abuelo y saber qué había pasado. Y bueno, pues no hemos logrado nada. Natalia Brustein, el hecho de que esté afectada, se vio afectada por el Alzheimer, no deja de ser paradójico, ¿no? Para alguien, para una mujer que ha pasado su vida trabajando por el rescate de la memoria. ¿Fue triste para ella sentirse abandonada por la memoria? Bueno, yo creo que es algo, o sea, que uno no decide, ¿no? Esta parte de perder la memoria, pero yo creo que de alguna manera ella pudo descansar de tanto dolor, ¿no? O sea, porque más allá de que ella tenía muy claro que había que buscar y no pararse y no detenerse con el dolor, sino seguir luchando por lo que creía y pedir justicia por los que no quedaran impunes los militares y cualquiera que haya tenido que ver con la desaparición y asesinato de los hijos, pues el dolor no deja de estar ahí, ¿no? Y la desesperación. Vivir con la imagen, con el desaparecido es una angustia muy grande porque nunca dejas de tener esa pequeña esperanza, aunque en la lógica sabes que si han pasado 30 años, 40 años, no va a aparecer, ya está muerto, pero nunca deja de ver esa pequeña esperanza, ¿no? Y yo creo que de alguna manera ella, no buscándolo, perder la memoria fue como una paz para ella y poder morirse tranquila. Fue difícil rodar las escenas que ruedas en la residencia de ancianos donde ella vivía, sobre todo enseñándole fotos de su familia que no reconoce a sus propios hijos, ¿no? No, difícil no fue. A mi abuela le encantaban las cámaras y si bien no se acordaba bien quién era yo o ese tipo de cosas, estaba feliz con que estuviéramos ahí. Pues ella incluso, viste, está en pijama y todo y nunca pierde el porte y la elegancia y sigue siendo como esa mujer tan hermosa. Y entonces le encantaba que estuviéramos ahí. De hecho, después había un problema porque ella me buscaba mucho, entonces yo me tenía que esconder para que ella no me buscara y pudiera como estar en sus actividades y poder filmar. Pero la verdad es que al principio fue muy fuerte para mí, verla a ella en esa situación. Habían pasado 4 años que yo no iba a Argentina y encontrarme con era así fue muy, muy difícil. Pero poco a poco fui dándome cuenta que ella tenía una memoria afectiva. No era una memoria física, digamos, de saber quién era yo, pero había una memoria afectiva. Entonces el referente siempre era conmigo. Y era como que estaba la esencia de ella, ¿no? O sea, yo al principio me preguntaba si una persona cuando pierde la memoria pierde su identidad, deja de ser quien es.
Y con mi abuela me di cuenta que no, que sigue siendo, la esencia de ella estaba ahí. Por ahí no era la persona, la luchadora social o que tenía una conciencia política. No sabía quién era yo, no sabía quiénes eran sus hijos, pero estaba ella en esencia, ¿no? Y bueno, toda la parte de las fotos, por ejemplo, pues sí fue muy fuerte. Alguien hace poco me preguntaba después de la proyección de que como que no le había gustado esa parte, que yo le mostrara a mi abuela las fotos y que mi abuela, como hacerle recordar el dolor. Yo le decía, mira, pues finalmente todas esas fotos que están ahí eran parte de su casa. Tú ibas a la casa de mi abuela, estaba llena de estas fotos. Y y ella me pidió que quería ver las fotos. Entonces sí, pues no se acordaba de las fotos, digamos. Y de hecho ella pasó muchas veces las fotos y por momentos sí los reconocía y por momentos no. O sea, como que podía ir y venir. No es que te borras por completo con la demencia senil o el Alzheimer. No es que hay un borrón como con una goma y ya está, ¿no? O sea, como que va y viene. Y le decía, y además a mí lo que me pasó es que yo no estaba pensando en ese momento en la película, sino que para mí fue muy doloroso que ella no reconociera a sus hijos. Y yo tenía esa necesidad de que ella los viera y dijera, son mis hijos. ¿Y quién sufría, Natalia, más durante las lagunas de memoria de tu abuela, ella o tú? Pues yo creo que las dos por momentos, ¿no? O sea, ella había momentos donde se angustiaba porque me decía, ay, no me puedo acordar lo que te tengo que decir, ¿no? Entonces yo le decía, tranquila, está todo bien, o sea, no te tienes que acordar de nada si no te quieres acordar, está todo bien. Y por momentos, pues a mí, pues era la parte que me daba mucha angustia de que ella no pudiera recordar. Pero te digo, como que poco a poco fue ir encontrando, entender que las cosas son de una manera diferente a las que uno piensa que podrían llegar a ser, ¿no? Al final de la película, en un momento de lucidez, dice que finalmente eso de perder la memoria, después de haber perdido a 3 de sus hijos, no está tan mal, ¿no? Ajá. Cuando hice el proyecto, cuando empecé a escribir mi proyecto, mi hipótesis era que, bueno, que ella de alguna manera había decidido olvidar para poder irse tranquila y o vivir los últimos años de su vida tranquila. Y lo que fue muy loco es que eso que ella me dice al final de la película fue lo primero que me dijo. Primer día de filmación, fuimos al cumpleaños de mi sobrina y dijimos, bueno, no vamos a hacer entrevista, nada hoy, va a ser solo filmar, que la familia se acostumbre a la cámara, mi abuela. Entonces nos pusimos a platicar y de repente me dice, bueno, después de todo la desmemoria no está mal, ¿no? Y me quedé así como que, o sea, ya me diste el final de mi película. Hablando de recuperación de la memoria, en la película en la que estás trabajando, gracias al premio Lisière, En la piel del otro, abordas un tema muy delicado en México, ¿no? También. Bueno, después de hacer el documental de mi abuela, me obsesioné mucho en el tema de la memoria y la parte fisiológica de cómo es que funciona la memoria y cómo es que recordamos las cosas. Y por otro lado, en México estamos viviendo una situación muy, muy terrible. Hay violencia tras violencia y los 3 casos que yo selecciono en este documental es la violencia generada por el narcotráfico, policía y militares. Son 3 casos muy violentos y un poco yo siento que en México hay un desligue entre la sociedad y la realidad, ¿no? Y yo siento que si de alguna manera yo logro que la gente se ponga en la piel de la persona que sobrevivió a uno de estos crímenes, a estas matanzas, va a poder sensibilizarse y darse cuenta del país en el que estamos viviendo. Entonces un poco tiene que ver con jugar con la memoria, imponer un recuerdo en el espectador. Esa es la idea de mi proyecto. Veremos qué pasa. Hay cosas que no se pueden olvidar. Sí, yo creo que no. Y yo creo que hasta que no estuviste ahí y lo viste, pues no, o sea, no lo vas a poder olvidar en ese momento. En fin, pues ya lo saben, el documental de la realizadora argentino-mexicana Natalia Brustein, Tiempo suspendido, será el centro de atención el próximo 17 de marzo de la velada Debate en el cine La Clé, aquí en París. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado aquí con nosotros. Jordi, muchas gracias. Mucho éxito con tu película. Gracias.